La carretera parecía no tener fin. Era una de esas rutas largas que atravesaban campos olvidados, donde el viento levantaba polvo seco y el silencio solo se rompía cuando un vehículo pasaba a gran velocidad. Aquel lugar no era un sitio donde la gente se detuviera. Los autos pasaban rápido, como si cada conductor estuviera huyendo de algo. A un lado del camino, entre piedras calientes, tierra seca y hierbas marchitas, se encontraba una escena que muy pocos querían ver. Una perra de pelaje oscuro estaba acostada sobre el suelo ardiente. Su cuerpo estaba extremadamente delgado, sus costillas se marcaban con claridad bajo la piel y sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Un cansancio que solo se ve en quienes han luchado demasiado tiempo por sobrevivir. Pero ella no estaba sola. A su alrededor se movían torpemente 5 pequeños cachorros. Eran diminutos. Apenas abrían los ojos. Se arrastraban entre la tierra buscando el calor de su madre. Ara la perra levantaba la cabeza cada vez que escuchaba el sonido de un automóvil. Sus orejas se tensaban, sus músculos se preparaban, no por agresividad, sino por miedo, porque en algún momento había aprendido que los humanos no siempre traen ayuda, a veces traen dolor. Horas antes de que todo comenzara, una camioneta blanca se había detenido en ese mismo lugar. Del vehículo bajó una mujer elegante. Llevaba gafas oscuras y un bolso caro. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando. Luego abrió la puerta trasera. La perra salió moviendo la cola. Confiaba en ella. Había sido su dueña. Había sido su familia. Pero esa mañana, todo era diferente. La mujer dejó una pequeña caja en el suelo. Dentro estaban los cachorros. 5 pequeñas vidas que apenas habían comenzado a existir. La perra se acercó inmediatamente a ellos. Los olfateó. Los lamió. Los acomodó con cuidado. La mujer miró la escena durante unos segundos. Y luego dijo con frialdad: «Lo siento, pero no puedo quedarme con ustedes». Subió a la camioneta, encendió el motor y se marchó. La perra corrió detrás del vehículo. Corrió lo más rápido que pudo. Sus patas golpeaban el asfalto caliente. Sus pulmones ardían. Pero la camioneta se alejaba cada vez más, hasta desaparecer. La perra se detuvo. Miró el horizonte. Esperó. Quizás creyó que volvería, pero nunca volvió. Regresó lentamente hasta donde estaban los cachorros. Se acostó junto a ellos. Y desde ese momento comenzó la verdadera lucha. El sol subía cada vez más alto. El calor quemaba el suelo. No había agua. No había sombra. No había comida. Solo una madre intentando mantener con vida a sus pequeños. Pasaron las horas. Los cachorros lloraban. La perra intentaba calmarlos. Los lamía. Los acomodaba. Los cubría con su cuerpo para protegerlos del viento. Pero ella misma estaba débil, muy débil. La noche llegó. El frío reemplazó al calor. Los sonidos del campo comenzaron a aparecer. Insectos, búhos y algo más peligroso. Coyotes. La perra levantó la cabeza. Sus oídos detectaron el sonido lejano de un aullido. Sabía lo que significaba. Los coyotes podían oler a los cachorros desde lejos. Si se acercaban, no habría forma de defenderlos. La perra se levantó lentamente. Se colocó frente a ellos. Sus ojos miraban hacia la oscuridad. Estaba lista. Lista para pelear si era necesario, aunque supiera que probablemente perdería. La madrugada llegó lentamente. El cielo comenzó a aclararse, y con la primera luz del día, apareció algo inesperado. Una camioneta vieja avanzaba lentamente por la carretera. No era un vehículo lujoso, era un camión de trabajo, el tipo de camioneta que usan los agricultores. El conductor era un joven.
Se llamaba Mateo. Mateo tenía 28 años. Vivía en un pequeño pueblo cercano. Trabajaba reparando cercas y ayudando en diferentes fincas de la zona. Aquella mañana iba camino a su trabajo, pero algo llamó su atención. Al costado de la carretera vio una figura oscura. Al principio pensó que era basura, o tal vez una bolsa, pero algo no se sentía bien. Redució la velocidad. Miró con más atención y entonces lo vio, una perra y pequeños cachorros moviéndose alrededor. Mateo frunció el ceño, detuvo la camioneta, apagó el motor y se quedó en silencio unos segundos. El ruido de los vehículos que pasaban cerca hacía vibrar el aire. Sabía que detenerse en esa carretera no era completamente seguro, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Abrió la puerta, bajó del vehículo y caminó lentamente hacia ellos. La perra lo vio de inmediato. Sus músculos se tensaron, se puso de pie, se colocó frente a los cachorros y comenzó a gruñir. No era un gruñido agresivo, era un gruñido desesperado. Un gruñido que decía, «¡No te acerques!». Mateo levantó las manos lentamente. «Tranquila, tranquila», dijo con voz suave. La perra no confiaba. Había aprendido a no confiar. Sus ojos seguían cada movimiento del hombre. Mateo se agachó lentamente. Mantuvo distancia. Observó a los cachorros. Eran muy pequeños, demasiado pequeños para sobrevivir allí. Uno de ellos apenas se movía, otro lloraba débilmente. Mateo sintió un nudo en el pecho. Había visto animales abandonados antes, pero algo en esa escena era diferente. Tal vez era la forma en que la madre protegía a sus pequeños. Tal vez era la forma en que todos dependían de ella. Mateo respiró profundamente. Sabía que no podía acercarse de golpe. La perra estaba aterrada, y con razón. Sacó lentamente de su mochila una botella de agua. La abrió, vertió un poco en la tapa, la colocó en el suelo y retrocedió. «¿Es solo agua?», susurró. La perra observó. No se movió. Mateo esperó. Pasaron varios segundos, luego un minuto. Finalmente la perra dio un paso, luego otro. Olfateó el agua y bebió, con desesperación, como si no hubiera probado agua en días. Mateo sintió que su corazón se encogía. Aquella escena decía todo lo que necesitaba saber. Habían sido abandonados, completamente abandonados. Cuando la perra terminó de beber, volvió rápidamente junto a los cachorros. Mateo tomó una decisión. No podía dejarlos allí. No después de haberlos visto. No después de haber entendido lo que estaba pasando. Pero tampoco podía simplemente agarrarlos. La perra jamás lo permitiría. Así que hizo lo único que podía hacer. Se sentó en el suelo, a varios metros de distancia, y esperó. A veces, la confianza no se exige, se gana. Y Mateo estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Mientras el sol comenzaba a subir nuevamente sobre la carretera solitaria, una historia de compasión estaba a punto de comenzar. Una historia que cambiaría la vida de 6 pequeños seres. Y también la suya. El sol comenzaba a subir lentamente sobre la carretera, iluminando la escena con una luz dorada que hacía más evidente la dura realidad de aquel lugar. Pues Mateo seguía sentado en el suelo, a varios metros de distancia de la perra y sus cachorros. No quería asustarla. Sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que ella reaccionara con miedo o agresividad. Y no podía culparla. Después de todo, alguien en quien había confiado la había abandonado en medio de la nada. El joven apoyó los brazos sobre sus rodillas y observó con paciencia. Los pequeños cachorros se movían lentamente, buscando el calor de su madre. Uno de ellos apenas podía levantar la cabeza. Otro trataba de caminar, pero sus patitas temblaban. Mateo sintió una presión en el pecho.
Sabía que si nadie hacía algo pronto, aquellos pequeños no sobrevivirían mucho tiempo. La perra, por su parte, no dejaba de vigilarlo. Sus ojos estaban fijos en él. Cada músculo de su cuerpo parecía preparado para reaccionar, pero también estaba cansada, muy cansada. El hambre y el cansancio habían debilitado su cuerpo. Mateo respiró profundo. Luego habló con voz suave. No quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte. La perra ladeó ligeramente la cabeza. No entendía las palabras, pero sí entendía el tono. Mateo metió la mano lentamente en su mochila. La perra gruñó de inmediato. El joven se detuvo. Tranquila, tranquila. Movió la mano con mucha calma y sacó un pequeño paquete de comida que llevaba para su jornada de trabajo. Era pan. Lo partió en trozos pequeños. Luego dejó uno en el suelo y retrocedió un poco más. El olor llegó rápidamente a la perra. Su estómago gruñía. Tenía hambre, mucha hambre. Pero el miedo era más fuerte. Pasaron varios segundos, luego un minuto. Finalmente la perra dio un paso, luego otro. Se acercó lentamente al trozo de pan, lo olfateó y lo comió. Mateo dejó otro pedazo en el suelo, y luego otro. Poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Era un proceso lento, pero era progreso. Mientras la perra comía, Mateo observó mejor a los cachorros. Vine se levantó lentamente y caminó unos pasos hacia la camioneta. Abrió la puerta. Buscó dentro una caja vieja que solía usar para transportar herramientas. La colocó en el suelo. Luego sacó una vieja manta. La extendió dentro de la caja. Sabía que si lograba llevarlos allí, tendrían una oportunidad. Pero el verdadero desafío era la madre. Sin ella, los cachorros no sobrevivirían, y ella no se iría si sentía peligro. Mateo regresó lentamente a su lugar. La perra lo observaba nuevamente, pero ahora no gruñía. Estaba más tranquila. Había comido. Había bebido agua. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había mostrado un gesto de bondad. Mateo dejó otro pedazo de pan. La perra lo comió. Luego el joven hizo algo diferente. Tomó un pequeño trozo de pan y lo sostuvo en su mano. Extendió el brazo lentamente, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que la perra pudiera decidir. La perra dudó. Sus ojos iban del pan a los ojos del hombre. Era una decisión difícil. La confianza no nace fácilmente después de una traición, pero el hambre era fuerte. Dio un paso, luego otro. Su nariz se acercó lentamente a la mano de Mateo. Olfateó el pan y finalmente lo tomó. Mateo sonrió suavemente. Era una pequeña victoria, pero aún quedaba mucho por hacer. De repente, uno de los cachorros comenzó a llorar con más fuerza. Un pequeño sonido débil, pero constante. Mateo miró hacia ellos. Uno de los más pequeños estaba separado del resto. Sao se había arrastrado unos centímetros lejos de su madre. El joven supo inmediatamente que algo no estaba bien. El pequeño apenas se movía. Mateo miró a la perra. «Tengo que ayudarlo». La perra volvió a tensarse. Mateo levantó las manos lentamente. «No voy a hacerle daño». Avanzó despacio. Un paso, luego otro. La perra gruñó suavemente. Mateo se detuvo. Esperó. No quería forzar la situación, pero el cachorro estaba cada vez más débil. Mateo decidió intentarlo. Se agachó lentamente. Extendió la mano hacia el pequeño. La perra dio un paso hacia adelante. Mateo habló con suavidad. «Está bien, está bien». Con mucho cuidado, levantó al pequeño cachorro. Era tan liviano que parecía una pluma. El pequeño estaba frío, muy frío. Mateo lo acercó a su pecho para darle calor. La perra observaba cada movimiento, pero no atacó.
Tal vez entendía que aquel hombre no quería hacer daño. Mateo llevó al pequeño hacia los otros cachorros. Lo colocó junto a ellos. La madre se acercó rápidamente y comenzó a lamerlo. Mateo sintió un pequeño alivio, pero sabía que el tiempo corría. El sol seguía subiendo. La carretera era peligrosa. Un vehículo podría desviarse en cualquier momento. Tenía que sacarlos de allí. Miró la caja con la manta. Luego, miró a la perra. «Vamos a irnos de aquí». «Sí». Tomó otro pedazo de pan y caminó lentamente hacia la camioneta. Dejó el pan cerca de la caja. La perra lo siguió, desconfiada, pero curiosa. Mateo dejó otro trozo dentro de la caja. La perra se acercó. Olfateó. Mateo retrocedió un poco. La perra miró a sus cachorros. Luego miró la caja. Finalmente tomó el pan. Era un pequeño paso, pero Mateo sabía que ya estaba más cerca. Regresó lentamente hacia los cachorros. Tomó uno con cuidado. Lo llevó a la caja. La perra observó. No gruñó. Mateo regresó por otro. Luego otro. Uno a uno. Los pequeños fueron acomodados sobre la manta. La madre caminaba alrededor, inquieta, pero no atacaba. Tal vez entendía que algo bueno estaba sucediendo. Cuando todos los cachorros estuvieron dentro de la caja, Mateo se alejó unos pasos. La perra miró la caja, escuchó los pequeños sonidos de sus bebés y finalmente hizo lo inevitable. Saltó dentro. Se acostó junto a ellos. Mateo sintió un enorme alivio. «Eso es... buena chica». Con mucho cuidado levantó la caja. La colocó en la parte trasera de la camioneta. Cerró suavemente. Subió al vehículo. Encendió el motor. Miró por el espejo. La perra estaba acostada protegiendo a sus cachorros. Por primera vez desde que había llegado, sus ojos parecían un poco más tranquilos. Mateo suspiró. «Vamos a casa». La camioneta comenzó a avanzar por la carretera. Pero la historia de aquel rescate apenas estaba comenzando. Porque salvarlos de la carretera era solo el primer paso. Ahora comenzaba la verdadera lucha por salvar sus vidas. La camioneta de Mateo avanzaba lentamente por la carretera de tierra. El sonido del motor rompía el silencio del campo mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo detrás del vehículo. Mateo conducía con cuidado. Cada pocos segundos miraba por el espejo retrovisor. En la parte trasera de la camioneta estaba la caja con la manta. Dentro, la perra estaba acostada abrazando a sus cachorros. Aún parecía nerviosa. Sus ojos vigilaban cada movimiento. Pero ya no había el mismo miedo que antes. Tal vez porque por primera vez desde que todo había comenzado, estaban en movimiento hacia un lugar seguro. El camino hasta el pueblo no era corto. Tomaría casi 40 minutos. Mateo decidió conducir despacio para no asustarlos. Mientras avanzaba, pensaba en lo que acababa de pasar. No entendía cómo alguien podía abandonar a un animal de esa manera. Miró nuevamente por el espejo. La perra levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo por un instante. Y algo cambió. No fue confianza total, pero fue un pequeño paso hacia ella. Un paso que decía, tal vez este humano es diferente. El camino se fue llenando de árboles. El paisaje seco comenzó a transformarse poco a poco en campos verdes y plantaciones de café. Finalmente apareció el pequeño pueblo donde Mateo vivía. Era un lugar humilde, casas de madera, calles de tierra, vecinos que se conocían desde siempre. Mateo giró por un camino estrecho y llegó a su casa. Era una pequeña vivienda de madera con un patio amplio y cercado. No era una casa grande, pero era tranquila y sobre todo era segura. Mateo estacionó la camioneta frente al patio. Apagó el motor, respiró profundo. Bueno, ya llegamos. Bajó lentamente del vehículo. Abrió la parte trasera con cuidado. La perra levantó la cabeza inmediatamente.
Mateo levantó las manos. Tranquila, todo está bien. Tomó la caja con mucho cuidado. Caminó despacio hacia el patio. Abrió la puerta del cerco y entró. Ahí dentro del patio había un pequeño espacio con sombra debajo de un árbol de mango. Mateo había colocado allí un viejo colchón que usaba su perro años atrás. Pero ese perro ya no estaba. Había muerto hacía 2 años. Desde entonces, el lugar había quedado vacío. Hasta ese día. Mateo colocó la caja sobre el colchón. Se alejó unos pasos. La perra miró alrededor. Olfateó el aire. Escuchó los sonidos del lugar. Pájaros. El viento entre las hojas. La tranquilidad. No había autos pasando a toda velocidad. No había peligro inmediato. Con cuidado salió de la caja. Sus patas tocaron el suelo del patio. Miró hacia Mateo. Luego caminó unos pasos alrededor. Exploró. Después regresó rápidamente junto a sus cachorros. Se acostó nuevamente junto a ellos. Mateo sonrió. Creo que te gusta este lugar. Entró a la casa. Regresó con un plato grande de agua. Lo colocó cerca de la caja. Luego trajo algo de comida. La perra dudó unos segundos. Pero el hambre era fuerte. Comenzó a comer. Mateo se sentó en el suelo a cierta distancia. No quería presionarla. Solo quería que entendiera que ahora estaba a salvo. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Los cachorros comenzaron a moverse con más energía. Uno trató de caminar fuera de la caja. Otro se arrastró hasta el borde del colchón. Mateo los observaba con una sonrisa. Ustedes son luchadores, ¿verdad? Esa tarde, Mateo llamó a una amiga del pueblo. Ella se llamaba Elena. Trabajaba ayudando a animales abandonados cuando podía. No tenía una clínica, pero sabía mucho sobre cómo cuidarlos. Cuando Elena llegó, se sorprendió. Mateo, ¿de dónde salieron todos estos? Mateo le contó toda la historia, desde la carretera hasta el rescate. Elena miró a la perra con ternura. Es increíble que hayan sobrevivido. Se acercó lentamente. La perra la observó, pero no gruñó. Elena se agachó. Revisó a los cachorros uno por uno. Están débiles, pero pueden salir adelante. Mateo suspiró aliviado. ¿De verdad? Sí, pero necesitarán cuidados. Durante las siguientes semanas comenzó un proceso que nadie esperaba. Un proceso de recuperación y también de confianza. Mateo preparó un pequeño refugio para ellos en el patio, una casita de madera con mantas. Cada día llevaba comida, cada día cambiaba el agua, cada día hablaba con la perra. Al principio ella mantenía distancia, pero poco a poco comenzó a acercarse. Primero solo unos pasos, luego se sentaba cerca. Después comenzó a mover la cola cuando Mateo aparecía. Los cachorros crecían rápido, sus ojos ya estaban completamente abiertos, comenzaban a jugar entre ellos, corrían por el patio, tropezaban, se levantaban. Mateo reía al verlos. Una tarde, uno de los pequeños se acercó a Mateo. Era el más curioso de todos. Tenía una pequeña mancha blanca en la frente. Mateo extendió la mano. El cachorro olfateó y luego lamió sus dedos. Mateo rió. Creo que ya somos amigos. Con el paso de los días, todos los cachorros comenzaron a confiar. Corrían hacia Mateo cuando llegaba del trabajo. Saltaban alrededor de sus botas. Jugaban con sus cordones. La perra también había cambiado. Ahora caminaba libremente por el patio. A veces se sentaba cerca de Mateo mientras él descansaba bajo el árbol. Una noche, Mateo estaba sentado mirando las estrellas. La perra se acercó lentamente, se sentó a su lado y apoyó su cabeza en su pierna. Fue la primera vez que lo hizo. Mateo la miró. Sus ojos brillaban. No te preocupes. Aquí nadie te abandonará. Los meses pasaron. Los cachorros crecieron fuertes.
Elena ayudó a encontrar familias para algunos de ellos, familias buenas, familias que prometieron cuidarlos, pero 2 de los cachorros se quedaron con Mateo, y la madre también, porque algunas historias no terminan con un rescate, terminan con una familia. Un día, Mateo volvió a pasar por la misma carretera donde había encontrado a la perra. Se detuvo unos segundos. Miró el lugar. Recordó cómo la había visto aquel día. Delgada, asustada, protegiendo a sus pequeños, y luego miró hacia su camioneta. Dentro estaban 2 de los cachorros, jugando, felices, y la madre, con los ojos tranquilos. Mateo sonrió, porque entendió algo muy importante. A veces, un pequeño acto de compasión puede cambiar muchas vidas, la de los animales, y también la de quien decide ayudar. Desde ese día, en el pequeño pueblo, todos conocían la historia del hombre que no miró hacia otro lado, el hombre que decidió detener su camioneta y rescatar a una madre que solo quería proteger a sus pequeños. Porque en un mundo donde muchas personas pasan de largo, siempre habrá alguien dispuesto a detenerse y demostrar que la bondad todavía existe.